¿Qué es un white paper y cómo escribirlo? Cada oferta inicial de monedas, Initial Coin Offering, ICO, en el mercado necesita un white paper para que se convierta en una campaña exitosa. Un white paper es un documento que incluye un resumen de un problema que el proyecto está tratando de resolver, la solución a ese problema, así como una descripción detallada de su producto, su arquitectura y su interacción con los usuarios. El contenido de cualquier informe técnico debe incluir los siguientes puntos de discusión, sin ningún orden en particular, pero no debe limitarse a estos. Introducción. Aviso legal. Tabla de contenidos. Descripción del mercado y el problema. Descripción del producto y cómo va a resolver dicho problema. Tokens, cuántos, por qué, cómo, cuándo, etc. Cómo se usarán los fondos recaudados. El equipo. La hoja de ruta. Cómo escribir un white paper. Mantén las cosas en movimiento. El comienzo de un white paper también sería una buena sección para colocar un aviso legal o un descargo de responsabilidad, que debería contener cualquier restricción o notificación legal importante. Esto puede consistir en eximir a los residentes de ciertos países de comprar los tokens del proyecto debido a las leyes locales, o simplemente dejar que los futuros inversionistas sepan que la inversión en sí misma no garantizará ganancias. Quizás uno de los pasos más importantes para escribir casi cualquier documento es escribir una introducción convincente. Un buen movimiento sería presentar la introducción en forma de una carta de un CEO que se dirija a los futuros titulares de tokens. En esta sección es donde necesitas describir el problema que tu proyecto intenta resolver, brindando una explicación de por qué es importante este problema, y tal vez incluso tocando las consecuencias de no resolverlo. Aquí es donde necesitas captar la atención del lector, explicar los beneficios de leer el documento, y proporcionar una visión general de lo que pueden esperar de él. Usa cualquier herramienta disponible para hacerlo, cuadros, gráficos, etc. Un white paper es principalmente un documento técnico y, en promedio, puede tener alrededor de 25 páginas. Por lo tanto, es extremadamente importante hacer que tu white paper sea accesible y conveniente para la navegación. Una tabla de contenido informativa y bien estructurada definitivamente hará mucho por aquí. Si tu informe contiene algunos términos que cree que deben definirse, puedes crear un glosario en la misma sección. Recuerda que es posible que lleguen inversores que no conocen tantos términos propios del criptomercado, y pueden llegar a sentirse un poco perdidos. Habla sobre el proyecto. Tómate todo el espacio que necesites para hablar en profundidad de tu proyecto, y explica a los inversionistas potenciales exactamente dónde encaja en el mercado actual. Lo que es más importante, asegúrate de explicar qué es el proyecto y qué partes lo componen. Nadie necesita realmente ninguno de los números que puedas incluir en el aspecto técnico, a menos que estén respaldados por investigaciones, hechos o análisis. Estado del proyecto. Esta sección también debe contener una descripción detallada del estado actual del proyecto, datos del prototipo, primeros usuarios, si los hay, estrategia de desarrollo y objetivos generales. La mayoría de los inversores serios solo respaldarán proyectos que ya tengan algo que mostrar, ya que contar con un ecosistema y una base de usuarios aumentará las posibilidades de supervivencia del token del proyecto en el mercado. Si tienes alguno de esos elementos, asegúrate de informar claramente a los lectores sobre eso. Finanzas. Asegúrate de dedicar una gran parte de tu white paper a las finanzas del proyecto. Deberías poder explicar claramente por qué tu proyecto necesita sus propios tokens, cómo y cuándo se distribuirán exactamente, si el número de tokens para la ICO será limitado, cuándo comenzarán las ventas en el mercado, etc. Popularmente este término se conoce como tokenomics ya que hace referencia a la economía aplicable a los tokens. Plan de uso de fondos. Los inversionistas necesitan saber exactamente a dónde irá su dinero, y cuánto dinero necesitará el proyecto para completar ciertas tareas importantes. Lo más importante es que el white paper no debe mencionar elementos de gasto como eventos de redes, desarrollo de la industria, misceláneos, etc. Tu white paper debe indicar claramente que todo el dinero recaudado se gastará en aspectos propios del desarrollo, y nada más. Mapa vial. Finalmente, el white paper debe incluir no solo una descripción técnica detallada del proyecto, sino también una hoja de ruta de desarrollo. Idealmente,
Se debe presentar un plan de trabajo detallado para los próximos de 12 a 24 meses e incluir al menos un lanzamiento beta con su respectiva fecha tentativa. Si ya se han completado algunas tareas descritas en la hoja de ruta, asegúrate de indicarlo claramente en el white paper, ya que los inversores lo considerarán una gran ventaja. Habla acerca del equipo. El equipo es una parte integral y crucial del proyecto, y deben presentarse como tales. Con raras excepciones, una ICO con desarrolladores anónimos tendrá éxito. De hecho, muchos consideran que cuando un proyecto no muestra quiénes son los desarrolladores, se trata de una estafa en toda regla. Mientras que el resto del white paper debe ser una descripción técnica, esta sección particular es donde el toque humano es esencial. Fotos, biografías cortas del equipo de desarrollo, y links de redes sociales de los mismos serán muy bien vistos a los ojos de los inversores. Asegúrate de no solo describir quiénes son las personas detrás de tu proyecto, sino también explicar por qué son tan importantes para este proyecto en particular, y por qué estas personas lo harán funcionar. Asegúrese de especificar de qué manera su experiencia previa será útil para este proyecto. Si alguno de los miembros del equipo ha tenido experiencia con proyectos relacionados con blockchain o criptomonedas, asegúrate de indicarlo claramente. Además, puedes decir algunas palabras sobre los asesores del proyecto. Sin embargo, asegúrate de evitar la mención de nombres sin sentido, ya que los asesores mencionados deberían ser más o menos expertos en lo que los proyectos se proponen lograr. También es importante que te asegures que esos asesores realmente están dispuestos a que sean incluidos en tu proyecto. Una situación en la que un experto salga públicamente diciendo que no tiene ninguna relación con tu proyecto, a pesar de haber sido mencionado en el white paper, puede causar muy mala impresión al público. Estilo, lenguaje y diseño. Al preparar un white paper, asegúrate de utilizar una escritura formal, casi de estilo académico. El documento debe ser muy descriptivo y de tono profesional. Su enfoque debe ser estrecho, ya que es mejor elegir un tema y centrarse en él. Muy a menudo, los autores que se dedican a la redacción de white paper tienden a divagar sobre posibles casos de uso y posibles implementaciones futuras de su tecnología, en lugar de centrarse en lo verdaderamente importante. Si pretendes vender sombreros de fiesta a través de blockchain, no escribas sobre tus intenciones de introducir servicios de personalización en cooperación con otra startup para el año 2025, o sobre la posibilidad de comenzar también a acumular sombreros y gorras en el futuro cercano. Céntrate en tu objetivo, integrar sombreros de fiesta en blockchain. Concéntrate en cómo se usarán los tokens ofrecidos para actualizar los sombreros de fiesta, cómo podría obtener una nueva cuerda o un nuevo trabajo de pintura para ellos. Además, el white paper siempre debe ser real. Evita el uso de suposiciones, conjeturas y reclamos no verificados. Asimismo, y no hace falta decirlo, asegúrate de revisar tu white paper para que no tenga errores gramaticales y de ortografía, así como por verificar todo lo que puedas. El texto de todo el documento debe tener el formato adecuado para que no parezca poco profesional. Aparte de lo anterior nombrado, si deseas poder presentar tu documentación en varios idiomas, es mejor optar por la ayuda de un traductor profesional, que solo debería costar entre $150 y $200 para un documento de 25 páginas. No te busques ahorrar el uso de un traductor oficial utilizando las páginas web que hacen traducciones automáticas. Se pueden cometer errores y eso puede causar mala imagen en los inversores. ¿Dónde publicar el libro blanco? Hace unos años, se presentaron casos de campañas de ICO exitosas que solo publicaban el white paper en varios foros relacionados con Bitcoin. En estos días, las ICO se han vuelto un poco más técnicas y formales, lo que ha conllevado a que la mayoría de los proyectos optan por publicar su white paper en su sitio web. Otras opciones, como GitHub, foros, etc., todavía son viables, pero debes asegurarte de que haya un solo punto central de acceso a tu white paper. Evita copiar y pegar en varias plataformas diferentes. En su lugar, puedes simplemente publicar un enlace cuando promociones tu proyecto en diferentes foros y sitios web. Plantillas de libro blanco de ICO. Al igual que con cualquier otra documentación semi-complicada relacionada con el negocio, hay numerosas plantillas de white paper disponibles en línea. En general, el uso de tales plantillas está mal visto tanto por la comunidad de criptomonedas como por los inversores. Si estás preparando un producto de calidad que es único, se debe dedicar tiempo a un white paper único.
A medida que las ICOs se vuelven cada vez más populares, la cantidad de profesionales independientes que ofrecen escribir un white paper para las startups prometedoras ha estado aumentando exponencialmente, y aparentemente puede costar tan poco como $100. Sin embargo, esto ni siquiera debería ser considerado una opción por un proyecto que espera plantearse seriamente dentro del mercado. Al final del día, el white paper es tu principal punto de venta. Es la visión única del producto que tiene tu equipo y debe tratarse con seriedad. Ahorrar en la contratación de un profesional independiente para que haga este trabajo solo puede generar un resultado inferior y, en consecuencia, no obtener los fondos necesarios. Modalidades alternas a los white papers. Si estás guiándote por lo que han hecho otras ICO, es seguro que hayas visto conceptos como one pager o yellow paper. ¿Qué significan estos? Son documentos opcionales que desarrollan en las campañas de ICO que vienen a complementar la información que está en el white paper. One pager. Es un documento en donde se busca presentar el white paper de la forma más resumida posible. Como su nombre lo indica, se busca que sea un documento de una página, dos cuando mucho. ¿Por qué se crea un documento tan corto? Hay inversores que no tienen el tiempo suficiente como para leer todo un white paper técnico, ellos quieren ir a lo concreto, y es por eso que necesitan un documento que sea concreto y directo, necesitan leer un one pager. Yellow paper. En el mundo de las ICO existen proyectos que plantean cuestiones realmente complejas a nivel tecnológicas y al ser así, necesitan explicar muy bien los detalles técnicos de lo que esperan desarrollar. Algoritmos y documentación técnica es lo que usualmente vamos a ver en este tipo de documentación. ¿Es necesario un yellow paper? Muchas ICOs han planteado ideas muy buenas cuando están en la campaña, pero, lo lamentable es que solo se quedan en ideas. Cuando van al plano real, muchos se topan con la realidad de que no tienen la preparación técnica para llevar a cabo el proyecto. En medio de estos fracasos, los inversores han empezado a exigir estos documentos, sobre todo aquellos que ya están familiarizados con el mundo de las criptomonedas. Lo que esperan evaluar con esto es determinar si el equipo cuenta con la capacidad técnica necesaria para desarrollar correctamente el proyecto. Si queremos ver un yellow paper exitoso, podemos visualizar el de Ethereum, y evaluar cómo han explicado los detalles más técnicos de su red, beige paper. Este documento es muy raro verlo en el mercado de las ICO, pero algunos proyectos han buscado presentarlo a los inversores. Se trata de un yellow paper menos técnico, y complejo para que pueda ser leído por un público más amplio y menos conocedor de la tecnología. Como se mencionó anteriormente, son muy pocos los proyectos que redactan este documento para su campaña de ICO. Ejemplos de white papers de proyectos exitosos. Algunos de los ejemplos de libros blancos bien redactados e ICOs exitosas incluyen: Ethereum, $15.500.000 recaudados. Dragon Coin, $320 millones recaudados. EOS, $4,190.000.000 recaudados. Mención de honor, Ethereum Useless, una ICO de broma con quizás el white paper más corto del mundo, que consiste en varias oraciones escritas en su página web, acompañadas del lema "en serio, no compre estos tokens". Sorprendentemente, recaudó $95.430, y unos 310,445 Ethers a través de la ICO más honesta del mundo.